Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, estamos en este momento, en este segmento, con una invitada especial. Se trata de Lisbeth Guerrero. Ella es de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos que se encuentra en México. Y allí, en este país, pues las noticias no han sido muy buenas recientemente para la migración venezolana. Pero dejemos que sea Lisbeth la que nos cuente. Lisbeth, bienvenida al programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, encantada, un placer para nosotros, aunque sea en este momento, recibir la invitación de ustedes. Bueno, Lisbeth, ¿qué impacto ha tenido este hecho, esta situación que ha ocurrido lamentable con los migrantes venezolanos en Ciudad Juárez? ¿Qué impacto ha tenido esta información en la comunidad venezolana? Obviamente la comunidad venezolana está indignada, no solo la comunidad venezolana, realmente la sociedad civil, incluso mexicana, se ha dado a conocer, se visibilizó una parte que nosotros como organizaciones ya conocíamos, pero que la sociedad en común no. ¿A qué me refiero con esto? A cómo están las personas detenidas en una estación migratoria. Lugares que no son más que cárceles para migrantes, donde tal y como vieron en los videos que rodaron, están encerrados. Perdón. Sin las condiciones básicas necesarias, muchas veces sin agua, sin alimentos a las horas de vida o alimentos muy condimentados con picante que les hacen daño a las personas detenidas y que cuando se enferman y piden medicinas no se las hacen llegar. Eso es poco entre algunos de las violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de las estaciones migratorias. Ahora, Lisbeth, fíjate, has dado en el punto. Una de las cosas más serias de lo que yo vi a través del video fue que esto no es como el presidente de México dijo, que eran unos centros de refugio. No, estos no eran centros de refugio, estos eran cárceles, porque rejas, barrotes, estas cosas, pues de verdad son impresionantes. Y esta situación, esta disposición contribuyó a que se magnificara la pérdida de vidas en este lamentable incendio. Pero en un principio el presidente de México lucía como una persona que, bueno, ellos iniciaron el fuego, ellos destruyeron la instalación, ellos generaron el problema, nosotros simplemente los tratamos humanitariamente, pero esto no era ningún refugio. Acabas de dar en el punto, y eso lo hemos dicho aquí en las organizaciones de la sociedad civil que nos hemos unido con este motivo, los albergues y los centros de detención, o como le gusta llamar a migración, estaciones provisionales, estancias provisionales, no son albergues. En el albergue una persona entra voluntariamente. El albergue, como bien lo dice incluso el diccionario de la Real Academia Española, son lugares donde se busca protección, apoyo, para cubrir unas necesidades básicas. En la estación migratoria son lugares donde las personas entran en contra de su voluntad, donde les quitan todas las pertenencias, donde son privados de su libertad y donde de paso no le dan ni siquiera la llamada que le corresponde, contactos con sus familiares, la información como por ejemplo que tienen derecho a solicitar el refugio. Muchas veces incluso les dicen que no pueden solicitar el refugio y los mantienen detenidos en contra de su voluntad 15 días hábiles o más, cuando ya aquí hay una sentencia de la Corte Suprema que establece que en materia migratoria las personas no pueden estar detenidas más de 36 horas. Sí, es una cosa insólita. Fíjate que hemos visto con mucha preocupación, esto es triste y es lamentable entre latinos, entre latinoamericanos, que ha crecido el fenómeno xenofóbico en México, un país que tradicionalmente albergaba a cualquier población, pero es que el problema no es solamente con los migrantes irregulares que están en su territorio, es que el problema ahora es con la migración formal e incluso con el turismo formal, en donde zonas como Cancún se han vuelto zonas exclusivas en donde los migrantes, perdón, los visitantes turistas se les maltrata. Vimos recientemente que no es solamente con los venezolanos, es también con los colombianos, con otras nacionalidades. Es decir,
México se está volviendo un gueto para la migración y para los turistas en términos Mira, generales. a mí me impresiona mucho como venezolana que un país que tiene más de 150 años de tradición migratoria, ¿ok? Porque por excelencia, primero, ha sido un país de paso de muchísimas nacionalidades. Y segundo, todo el mundo en este país tiene un familiar, por decir uno, que ha pasado a Estados Unidos. Entonces, señor, si tú en tu carne propia, si en tu vida tú conoces lo que es la migración, cosa que no pasaba con el venezolano y lo sabemos, nosotros tuvimos que emigrar por las razones que conocemos y no tenemos cultura migratoria, se nos tuvo que formar a la fuerza. ¿Cómo es posible que tú hoy en día tengas conductas xenófobas y cuando se hacen incluso en estos últimos días que ha pasado lo de Ciudad Juárez, cuando se hacen en vivos, cuando hay declaraciones de los diputados, han habido comentarios que dicen a un incendio, murieron migrantes, ahí tienen la solución. Qué dolor da eso. Claro, es bárbaro. Escuchamos a un senador mexicano señalando y describiendo todo lo que pasa a un migrante. Y dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Firmamos un acuerdo con los Estados Unidos para recibir 30.000 expulsados del territorio norteamericano, pero no tenemos ni las condiciones de darle albergue, ni de darle alimentos, ni de darle atención. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos firmado ese acuerdo? Decía este senador que al final, pues incluso hasta en el propio Senado lo mandaron a callar Uh prácticamente. -huh, uh -huh. Pero por decir la verdad, porque si esa es la condición, entonces, ¿qué está sucediendo en materia migratoria en México? Mira, para poner un poco en contexto, quienes nos escuchan y nos ven entiendan cuál es el panorama. Desde el mes de octubre del año pasado, cuando surgió esta nueva política o mecanismo impuesto por Estados Unidos llamado el parol humanitario para nuestra nacionalidad, para la venezolana, nos reunimos varias organizaciones de la sociedad civil porque obviamente muchas personas que venían de atravesar la selva de Darién y todas las fronteras que ya conocemos y toda la tragedia que viven, se habían quedado varados entre México y Estados Unidos. Ellos en ese momento asumieron que iban a recibir 21.000 de los devueltos bajo el título 42. Ojo, pero jamás previeron que la cantidad de gente que iba a estar represada en México iba a ser de tal magnitud. No solo en estados de las fronteras, o frontera sur o frontera norte, sino incluso en el centro de México, en Ciudad de México, llegaron a haber 10.000 migrantes venezolanos varados. La atención hasta el día de hoy, Alan, no ha partido del gobierno mexicano. Se les pidió desde un principio, por favor, que pusieran como albergues de campaña o tiendas de campaña, campamentos donde pudieran tener nuestros migrantes toda la atención y asesoría necesaria. Nos hicieron caso omiso de eso. Toda la atención que recibió nuestra comunidad fue de parte de organizaciones de la sociedad civil, porque el gobierno no hizo caso. Entonces, efectivamente, como bien dijo el diputado, no estaban las condiciones, no se le brindó protección. Luego, en enero, este mismo mecanismo se amplía a nacionalidades como la cubana, la haitiana y la nicaragüense. Siguen viniendo muchos haitianos, muchos de estas nacionalidades, y sin embargo no se hace nada para realmente solventar o atender el problema. México te dice hoy en día, hemos tenido muchísimas reuniones desde octubre hasta acá, y hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene el tupé de decir que eso no fue un acuerdo bilateral. Señor, es un público y notorio. México acordó y sacó comunicados en las dos ocasiones donde dijo que se comprometía a recibir a los devueltos. Entonces, ¿cómo vas a decir que no fue un acuerdo bilateral? Claro, un contrasentido. Pero cuéntame algo, Lisbeth. ¿Es verdad lo que se señala públicamente del maltrato, la persecución, la violación de derechos, violaciones de mujeres venezolanas en ruta, robo por parte de todo un séquito de funcionarios que va desde policías municipales hasta policías federales, funcionarios de varios niveles?
en la ruta que va desde la frontera sur de México a la frontera norte de México. Totalmente cierto, Alan. Ojalá nuestra gente entienda un poco que el llegar a Estados Unidos no es tan simple y no hablamos nada más de la selva de Darién. Es muy triste oír repetidamente ya que la gente te diga, prefiero pasar 10 veces la selva de Darién que cruzar una sola vez México. La gente cree, llegué a México y ya, estoy a un pie de Estados Unidos. No, señor, la parte más dura de la travesía es atravesar México. Y precisamente por eso que dijiste. El nivel de violación de derechos humanos por parte de funcionarios que deberían proteger y que se supone tienen una cultura migratoria es bárbaro. Los roban, les rompen documentos. La misma migración dice que les van a dar un permiso, ojo, permiso que no existe y se les ha repetido 20.000 veces. No hay permiso para atravesar de frontera sur a frontera norte. Lo que pasa es que hay mucha desinformación, mucho engaño. Les dan un documento en la frontera sur, documento que le ponen hasta un sello que dice que es solo válido en la entidad federativa o estado, llámese en este caso Chiapas, y la gente sale adelante y les rompen los documentos, tocan a las mujeres indebidamente para requisarlas, los detienen, incluso estando en Monterrey, que ya es mucho más arriba, los devuelven otra vez a Tapachula o los lanzan a Villahermosa. Gente que han dejado de madrugada, y te puedo decir textualmente un caso donde un muchacho comentó que lo dejaron en la madrugada donde no había nada y le dijeron, no te voy a llevar a ningún lado, ya contigo cumplí la cuota de hoy, un funcionario de migración. Eso sucede aquí. Qué bárbaro. De verdad que se le eriza a uno la piel pensando en las situaciones que viven nuestros compatriotas, los migrantes venezolanos y otros migrantes, porque como bien decías, no es solamente el tema de la migración venezolana, sino de otras migraciones. Bueno, pasando ya al tema de acciones, ustedes han denunciado repetidamente estos casos. ¿Y cuál ha sido la reacción del Estado frente a esta situación? Mira, nosotros como organización Apoyo a Migrantes Venezolanos desde hace ya algún tiempo, gracias a Dios hemos mantenido buenas relaciones con lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Porque bueno, obviamente estas no han sido las únicas violaciones, estas violaciones vienen de años atrás, incluso cuando la gente todavía llegaba por aeropuerto y con todos esos documentos no los dejaban pasar o se los llevaban igualito a una estación migratoria detenido, aun y cuando venían solicitando refugio. Este, con el gobierno mexicano como tal, muy poca receptividad en cuanto a las quejas. Tanto es así que fíjate el hecho que estamos viviendo hoy, lo que nos llama a esta reunión, y todavía no se toman medidas que realmente sean certeras. Aquí todavía no se ha pronunciado formalmente cómo va a ser, por ejemplo, el proceso de repatriación de los cuerpos. ¿Cómo ha sido el proceso de reconocimiento? De una forma abierta, transparente, ¿sabes? No es decirlo por detrás, es transparente, que todo el mundo lo conozca. Ayer recién la secretaria de Gobernación de la Ciudad de México, luego que se le había pedido desde octubre lo que te decía el campamento, fue que dio unas declaraciones que iban a estudiar si se abría un albergue aquí en Ciudad de México. Señor, tiene que haber la muerte de 40 personas para que tú pienses a ver si se puede hacer algo. Qué Sí, triste. sí, es una barbaridad. Y cuéntame, en este caso, ¿qué ha pasado con el embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas? El hombre ni siquiera ha dicho una palabra en relación a este tema y nos impresiona porque también ni siquiera Iván Gil ha dicho algo, ni el régimen de facto ha dicho algo. Es decir, esto pasó y le pasó a otro, no a nosotros. Mira, Alan, si la gente no termina de entender, y cuando hablo de la gente, no solo de los venezolanos, hablo de aquí de México, que todavía como que creen y no entienden que nosotros no contamos con el apoyo de Venezuela para nada, que no les importamos y esta es una muestra. El mismo día que nosotros nos enteramos de la tragedia, yo personalmente escribí a un número personal de uno de los funcionarios de la embajada
pidiéndole y preguntándole qué se iba a hacer y poniéndonos a la orden como organización. Hasta el día de hoy estoy esperando me contesten. Aquí no ha habido un comunicado formal, como bien lo dices, de parte del embajador Arias Cárdenas, pronunciándose por lo que pasó. Hay 12 muertos venezolanos, hay personas gravemente heridas en hospitales y no se ha hecho nada. Lo único que hicieron ayer fue sacar un comunicado de unas 8 líneas donde decía cualquier familiar de los afectados ponerse en contacto por estos números. Todavía no hemos verificado si los atienden, porque de paso nunca atienden las llamadas. Qué bárbaro, qué tristeza y qué lamento. Y yo le digo a la gente, mire, cuando un gobierno no se preocupa ni muestra señales digamos, de pretender colaborar con sus migrantes, con los ciudadanos de su país en el exterior, ratifica el hecho de que este es un gobierno que no se preocupa para nada de la gente. A ellos no les importa la gente. A ellos les importa otra cosa. A ellos les importa ahorita el problema de Falco en PDVSA. Esos son los temas de ellos. Pero el tema de la gente, el tema de ser humano, no llega a esos niveles y uno se indigna. Yo estoy muy molesto con la situación que ha pasado con México, con la reacción del gobierno mexicano y estoy muy indignado más con la reacción del gobierno de facto de Venezuela, porque esto te habla a las claras de qué papel tienen los venezolanos para esta gente. Comparto totalmente lo que dices, para nosotros es indignante, es frustrante, causa dolor el ver incluso los comunicados de otros países, por ejemplo, el Consulado de Colombia, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala, y que nuestro país no haya dicho absolutamente nada. O sea, estás hablando de seres humanos. Olvídate de la política, ¿sabes? De por qué razón salieron o no. Son seres humanos y si tú realmente fueras un ser humano que tuvieras un mínimo de empatía, por lo menos algo hubieras dicho. Sí, ahora, Lisbeth, ¿cuáles son las próximas acciones? ¿Cuáles son los próximos pasos que ustedes piensan desarrollar? Porque esto no se puede quedar así, en el vacío, en los muertos, en la repatriación y listo, se acabó el problema. No, efectivamente esto no puede ya seguir sucediendo. Aquí en México no es la primera vez que ocurren hechos lamentables con personas migrantes. Se siguen repitiendo, no hay garantías de no repetición y efectivamente hay que tomar medidas más allá que sí se van a tomar. Ya nosotros nos estamos organizando con otros grupos, con otras asociaciones, tanto internamente como fuera, porque esto es un crimen, esto no fue un accidente, esto es un crimen de lesa humanidad. Al presidente López Obrador se le olvidó que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, que el hacerme el que no sabía no basta. Y ojo, hay un detalle que no quiero que se me pase. Una de las cosas que se ha dicho aquí últimamente y ha salido ya en noticias es que van a inculpar a uno de los migrantes. Qué sabroso es correr la responsabilidad hacia un migrante que, ojo, yo no estoy diciendo que haya sido la mejor forma de protesta o no, pero donde primero tiene que haber una investigación seria, objetiva, a fondo, y no precisamente por los que fueron los autores o vamos a decir los que estaban ahí en ese momento, sino una investigación incluso por una comisión que se nombrara, que fuera una comisión objetiva. Y eso no se ha hecho. Entonces ya señala, vamos a imputar a una persona. Ojalá esta persona no vaya a resultar un venezolano. Sí, el chino de Recadi, definitivamente el culpable de todos los problemas es una sola persona. Mira que a propósito de esto y ya para ir cerrando la entrevista, me sorprendió mucho que el dueño de la empresa que prestaba los servicios de vigilancia allí fuera un funcionario consular. Y yo digo, es increíble que una persona se pague y reciba el vuelto ahí mismo. O sea, un funcionario consular, creo, según las informaciones nicaragüenses, ¿no? Ya te iba a decir, no solo un funcionario consular de qué país y qué condiciones políticas hay en ese país. Y ojo, hay que verlo muy bien. Si realmente no vemos nada más lo que tenemos frente a las narices y si realmente analizamos todo el contexto, esto
tiene no 8 tentáculos, tiene muchos más tentáculos, porque entonces se empiezan a destapar ollas y se entendería por qué en ciertas estaciones migratorias hay torturas contra los migrantes. Obviamente, si quien dirige la seguridad de estos centros es una persona también de tendencias izquierdistas, creo que los que venimos huyendo de países donde hay violaciones de derechos humanos por razones incluso políticas, no estamos a salvo en ningún lado, ¿no? Sí, es de verdad insólito lo que está pasando. Bueno, muchas gracias, Lisbeth Guerrero, de los venezolanos que apoyan a otros venezolanos en este hecho migratorio en México. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Vamos a estar muy pendientes de esto y te agradecemos cualquier contacto o información adicional que nos puedas brindar sobre este importante tema. Gracias a ustedes por la invitación y por supuesto a la orden. Estaremos incluso haciendo una visita a Ciudad Juárez estos días y cualquier información estaremos atentos.